Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. Es para mí siempre motivo de gran alegría compartir con todos ustedes mis opiniones a través de estas redes sociales que se ven en todo el mundo. Mi canal está creciendo y yo te invito a suscribirte y a comentar los vídeos, ya sea que estés de acuerdo o en desacuerdo con mi opinión. Este es un canal democrático y nosotros permitimos los pensamientos de todo aquel que quiera expresarse en el mismo. Cuando cayó la Unión Soviética en el año 1991, el mundo creyó entrar en un proceso de paz histórico. Eso llevó a la firma de acuerdos militares entre Estados Unidos y Rusia para disminuir la cantidad de ojivas nucleares que había en el mundo, disminuir los ejércitos, y llevó a muchos países, sobre todo en Europa, a hasta quitar el servicio militar obligatorio porque ya la gente no veía la amenaza latente de un conflicto militar entre los dos bloques existentes que habían, que era el bloque occidental y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. La Unión Soviética, que se derrumbó en el año 1991 y fue desintegrada por Boris Yeltsin. Boris Yeltsin fue el presidente de Rusia quien determinó el fin de la Unión Soviética. La Unión Soviética no fue, como quieren hacer creer muchas personas que están a favor de Rusia, infiltrada por la CIA ni nada de eso. Fue Boris Yeltsin quien dijo, está bueno ya, chirrín, chirrián, se rompió la taza y cada uno para su casa. Esa situación fue aprovechada por varios países, entre ellos Ucrania, para salirse también a través del referéndum de la Unión Soviética, y sobre todo fue aprovechada por los países que durante siglos han sufrido la opresión del yugo militar ruso, los países bálticos, Polonia y otros que buscaron desesperadamente entrar en la Unión Europea y entrar en la OTAN para protegerse a futuro de futuras agresiones rusas, porque los países bálticos ya decían hace 30 o 35 años atrás que cuando Rusia se recuperara económicamente iba a volver a sus andadas de invadir países vecinos. Pues bueno, todo esto seguido Rusia comenzó a recuperarse económicamente, eh, comenzó sus invasiones como un imperio invasor que es, invadió dos veces la República de Chechenia, la guerra con Georgia y terminando en la guerra con Ucrania que se está llevando ahora, hoy en día, a cabo. Pues bueno, eso es algo histórico lo que estamos viviendo en estos momentos. Estamos viviendo historia viva, lo que tenemos la oportunidad de observar los acontecimientos políticos que están pasando hoy en día. Y en Alemania, por ejemplo, eso ha traído grandes cambios. Después de que cayó la Unión Soviética, Alemania había quitado el servicio militar obligatorio. Alemania había hecho su reunificación, que se pensaba que era algo imposible de lograr. Y Alemania había quitado todas las medidas que tenía tomadas para en caso de un posible conflicto militar entre Occidente y Europa Oriental, liderado por la Unión Soviética. Todo eso había sido eliminado, pero ahora el ministro de Defensa alemán, Pistorius, ha dado a conocer que Alemania pone a funcionar un plan de reacción para cómo debe de actuar Alemania en caso de una posible invasión rusa, de un posible conflicto militar con Rusia. Y Alemania ha comenzado a tomar medidas concretas de qué hacer en caso de que Rusia invada Alemania, y esas medidas concretas que se están tomando es lo que yo quiero conversar con ustedes en este vídeo. Aquí dice el plan de Alemania en caso de que Rusia la ataque. Búnkeres en el metro, racionamiento de alimentos y servicio militar obligatorio, entre otros. Alemania actualizó sus estrictas medidas para tiempos de conflicto armado por primera vez desde la Guerra Fría, mientras crece la tensión con Moscú
por la invasión a Ucrania y las amenazas de Putin contra Occidente. Sí, Putin acaba de dar una conferencia de prensa el mismo día en que se conmemoran los 80 años de la invasión occidental en Francia para ponerle fin a, a los nazis, a la Segunda Guerra Mundial. Putin aprovechó ese día para dar una conferencia de prensa y, entre otras cosas, amenazó con entregarle armas a países que tienen conflicto con Occidente. Es decir, yo personalmente pienso que técnicamente hablando ya el mundo se encuentra en una tercera guerra mundial, porque son tantos los países envueltos en estos conflictos que la pregunta no es si estamos en una tercera guerra mundial, sino el nivel de intensidad de la misma. Eso es lo que yo pienso. Dice aquí, Alemania actualizó sus estrictas medidas para tiempo de guerra por primera vez desde la Guerra Fría, en un esfuerzo por prepararse ante la posibilidad de un conflicto armado a finales de esta década, pues se teme que Rusia pueda atacar a Alemania debido al compromiso de Berlín en defender a Ucrania de la invasión de las tropas de Vladimir Putin. Por cierto, en la conferencia que hizo ayer, Vladimir Putin negó algo que se dice aquí debajo, algo que es Vox Populi en Alemania, y es que se dice que en una de las visitas que hizo Scholz a Putin antes de que, cuando ya se sabía que Rusia iba a invadir Ucrania, ustedes saben que distintos jefes de Estado, entre ellos Macron y Scholz, fueron por separado a hablar con Putin, a decirle que no invadiera Ucrania. Y ahí lo que se dice es que Putin amenazó a Olaf Scholz con que Alemania sería uno de los principales países que serían atacados con bombas nucleares en caso de que se desarrollase un conflicto con Occidente. Y se dice que por eso es que Olaf Scholz ha sido de los jefes de estados europeos que han tratado de frenar el apoyo occidental a Ucrania. Entonces Putin dijo ayer en la conferencia de prensa que eso era mentira, que él nunca amenazaría a un jefe de Estado extranjero, porque eso es de mala educación. Pero el que era primer ministro de Inglaterra en ese tiempo, Johnson, también dijo que Putin en una conversación telefónica lo amenazó con enviarle un cohete. Le dijo, Boris, para mí sería muy sencillo destruirte, yo solamente tendría que dar la orden de que te caiga un cohete en la cabeza y eso sería cuestión de minutos y tú estarías eliminado. Algo así más o menos. Es decir, que lo que Putin venga a decir ahora de que él no amenazó a los jefes de Estado cuando lo fueron a visitar y hablar con él, yo creo que es mentira. Él sí los amenazó. ¿Qué es lo que sucede? Pero que el matón del barrio domina el barrio mientras las personas tienen temor de él. Pero cuando las personas le pierden el temor al matón del barrio, el matón del barrio generalmente pierde su poder y es liquidado. Y eso es lo que yo pienso que está sucediendo con los países europeos, los cuales, cansados de las extorsiones rusas, han decidido ya enfrentarlo. Dice aquí, el gobierno federal presentó nuevos cambios en su directiva marco para la defensa general. Esa directiva data de 1989 y ha sido renovada ahora. Dice que Alemania piensa reintroducir el servicio militar obligatorio, la evacuación de ciudadanos y el racionamiento de alimentos en caso de una guerra. Las nuevas disposiciones incluyen estrategias para proteger a la población civil mediante búnkeres improvisados en el metro. Sí, eso funciona porque el metro, por ejemplo, de Frankfurt, esos son 3, 4 pisos bajo tierra y ahí uno tiene cierta protección. Y todas las ciudades grandes de Alemania tienen metro. También preparación de hospitales para un aumento repentino en el número de pacientes y almacenamiento de reservas de alimentos en ubicaciones secretas.
Además, imponen prohibiciones absolutas a personas que abandonen trabajos en sectores clave y obligan a medios de comunicación a publicar actualizaciones y a empresas a producir bienes con fines defensivos. Dice aquí, en caso de un conflicto, Alemania también se prepararía para mover tropas de la OTAN a través del país hasta el flanco oriental, lo que implicaría que empresas privadas tendrían que poner sus vehículos e infraestructura a disposición si fuese necesario. Profesionales de la salud, psicólogos y veterinarios podrían ser convocados para desempeñar funciones militares y de servicio civil. Se restablecerá el servicio obligatorio para los reclutas en caso de guerra, destaca la directiva Marco. Alemania había abolido el servicio militar en 2011, pero ha estado evaluando su retorno en los últimos años. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, subrayó la necesidad de estar preparados para potenciales conflictos en el año 2029. Este año, por primera vez desde la Guerra Fría, Alemania alcanzó el objetivo de la OTAN de destinar el 2% de su Producto Interno Bruto a esa organización, a la defensa del país. Las medidas también contemplan que en situaciones extremas como ataques aéreos, los ciudadanos deben refugiarse en sótanos, estacionamientos subterráneos o estacionamientos del metro. La directiva Macro indica que los actores relevantes, incluidos los funcionarios públicos, las Fuerzas Armadas y las organizaciones de ayuda, deben conocer sus responsabilidades en tiempos de crisis. Según el documento al que tuvieron acceso medios locales y el británico Daily Mail, debido a la creciente amenaza de ciberataques, espionaje y desinformación, es esencial compartir información precisa a través de diversos medios de comunicación y también se considera vital la transmisión de información sobre eventos peligrosos de carácter químico, biológico, radiológico y nuclear. Hablando de eso, en Alemania también hay voces que comienzan a levantarse diciendo que Alemania debe de pensar en desarrollar sus propias armas nucleares. Alemania tiene la tecnología para crear sus propias armas nucleares y por esta amenaza de una posible guerra con Rusia, hay ya voces que están comenzando a decir que Alemania debe de desarrollar sus propias armas nucleares. El Ministerio de Asuntos Económicos sería responsable de fijar precios e introducir tarjetas de racionamiento en caso de una crisis de suministro. Además, el trigo y la avena podrían conservarse en reservas secretas con el propósito de alimentar a la población con una comida caliente al día durante un periodo no revelado. Estas son las medidas que Alemania está tomando hoy en día preparándose para un posible conflicto con Rusia. Óiganse, no es relajo, es real. Para el año 2029, y estamos en el 2024, ya para el 2029, los países de la Unión Europea prevén un posible conflicto militar con Rusia. La revisión de la directiva Marco para la Defensa General no solo busca preparar a Alemania para un posible conflicto bélico, sino también subraya la urgencia de reparar y mantener el material militar frente a ataques. El documento enfatiza en la importancia de que el presupuesto federal refleje estas disposiciones y compromisos financieros para las tareas de defensa de la OTAN. Debido a la agresión rusa, hemos cambiado completamente la situación de seguridad en Europa, sobre todo entre nuestros socios orientales de la Unión Europea y la OTAN, como en los estados bálticos, pero también debido a amenazas híbridas como los ciberataques, el espionaje y la desinformación aquí, reconoció el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius. A principios de esta semana se reveló que la OTAN ya está elaborando contingencias para mover rápidamente tropas estadounidenses hacia el este a través de Europa en caso de una guerra en el continente. Se están identificando nuevos corredores terrestres para garantizar que en caso de guerra las tropas puedan atracar en puertos europeos y desplazarse hacia el este sin impedimentos burocráticos. Bueno, señores, Alemania está tomando medidas para estar preparada
en caso de que llegue ese momento que se está esperando de un conflicto militar directo entre Rusia y la OTAN. Se están tomando en Alemania medidas concretas desde ahora para garantizar el buen funcionamiento de las defensas alemanas dentro del marco de la OTAN en caso de guerra con Rusia. No es relajo. El conflicto está latente y es muy probable que se dé. Yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Suscríbete al canal y comenta que eres bienvenido. Mi canal está creciendo y eso me llena de gran alegría. Hasta el próximo video.